La palabra del Señor dice lo siguiente en estos versículos. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hay una advertencia y el resultado si no se asume esa advertencia. El que confía en el hombre recibirá esto. Y ahora viene el contraste en el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y aquí está el resultado de poner la confianza en Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El que confía en el hombre, maldito será y vivirá una vida árida, estéril, y ni siquiera podrá ver el bien. Pero aquel que confía en Jehová prosperará en cada uno de sus caminos, y ni siquiera verá cuando viene el calor, la situación difícil, ni se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Esa es la palabra del Señor, mis hermanos. Nuestra bebé Maripaz va a cumplir 7 meses de nacida. Y algo que me llama la atención a lo largo que ella ha ido creciendo y que ha estado relacionándose con cada uno de ustedes, es que a mí me asombra mucho el poder ver cómo ella se confía en muchos de los brazos de ustedes. Incluso hay hermanas que ella solo ve cada 8 días y ella puede andar por allí y verme a mí y no le incomoda ni quiere lanzarse en mis brazos porque se siente segura. Es muy confiada a pesar de que no interactúa con muchos de ustedes el resto de la semana. Y a mí eso me asombra al ver cómo ella parece sentirse segura, tranquila, cómo se deja cargar sin dudar, cómo sonríe con muchos de ustedes sin temor. Y creo que lo mismo vivimos todos nosotros cuando éramos pequeños. Nacimos confiando. Y creo que esto es porque la confianza es nuestro estado original. Ningún bebé cuando nace, ningún bebé duda que su padre o su madre le vaya a dar de comer. Ningún bebé cuando nace teme o tiene algún tipo de desconfianza de que su padre le vaya a proteger o que los brazos que lo sostienen sean seguros o no. No, es algo, parece que algo con lo que nacemos. En nuestro estado original parece ser, dice alguien, nacemos confiando. Esto, hasta que llega un momento en nuestra vida donde alguna de esas personas que nos sostiene los brazos, que nos alimenta, que nos cuida, se equivoca, falla en algún momento, no cumple lo que prometió en algún momento o nos lastima en algún momento. Después de eso, parece que ese sentimiento de confianza comienza a desaparecer y comenzamos a volvernos desconfiados. Si mi bebé probablemente cada vez que está en los brazos de alguien que la lanza muy alto y eso le produce miedo, téngalo por seguro que la próxima vez que ve a esa persona no va a querer juntarse con él. Así que luego de tener un corazón confiado, después de experimentar alguna herida, alguna falta, alguna mentira, nos comenzamos a volver desconfiados. Y a medida que comenzamos a madurar, a medida que comenzamos a crecer y a tener más relaciones y experiencias, ese sentimiento en lugar de hacerse más débil se hace más fuerte y nos volvemos personas desconfiadas. Y el problema de todo esto es que cuando nos volvemos una persona desconfiada, al mismo tiempo nos convertimos en una persona aislada, llenas de temores. Nos cuesta construir relaciones significativas. Nos cuesta construir relaciones profundas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que nos vuelvan a hacer las mismas heridas. Tenemos miedo que vuelvan a incumplir sus promesas. Tenemos miedo
que nos vuelvan a hacer daño y que se repita la misma historia. Por esa razón, por el hecho de que vivimos en un mundo donde parece imperar la desconfianza, hoy quiero hablarles de la importancia de confiar. Quiero hablar de que incluso es bíblico el poder confiar, a pesar de vivir en un mundo donde impera la desconfianza. Porque si nosotros no somos capaces de aprender a confiar, escúchame bien esto, si nosotros no somos capaces de aprender a confiar, no vamos a poder sobrevivir en este mundo. Es imposible que usted sobreviva y eche frutos en este mundo siendo una persona desconfiada. Y más importante aún, no vamos a poder vivir como Dios diseñó que viviéramos desde el principio del Edén. El vivir con un corazón confiado, como veremos, es poder también caminar y vivir de acuerdo al mismo diseño que Dios dio para cada uno de nosotros. Así que la pregunta de hoy no es si debemos confiar o no, sino en qué vamos a basar nuestra confianza. ¿En lo que vemos o en lo que quizás presumimos porque siempre nos adelantamos al futuro con respecto a las personas? ¿O en lo que Dios ve? Esa es la pregunta que espero responder junto a ustedes hoy. Estudiemos este tema juntos y nuestro primer punto, o el primer punto que he establecido es la raíz bíblica de la desconfianza. Yo quiero que veamos juntos dónde se quebró la confianza, dónde se dañaron las relaciones, porque Génesis es el génesis de todo. ¿Dónde comienza el plan redentor de Dios? En Génesis. ¿Dónde comienza el quiebre? ¿Dónde comienza el pecado? ¿Dónde se fractura la relación con Dios? ¿Dónde el hombre pierde el disfrute hacia Él? ¿Dónde comienza la lucha, las enfermedades, la muerte y el sufrimiento? El Génesis es el génesis de todo. Así que para entender este tema que estoy desarrollando con ustedes, vayamos al principio. Génesis capítulo 1 y 2. Dios establece la idea de confianza desde el inicio. Estos dos pasajes incluyen confianza. Acompáñenme a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15, allí en sus Biblias. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto es interesante porque Dios confía al hombre nada más y nada menos que su creación. Así que la narrativa en los primeros capítulos de la Biblia no empiezan con relaciones quebrantadas. La Biblia no inicia con desconfianza. La Biblia inicia con un Dios que confía al hombre su creación. La Biblia comienza con confianza. El hombre y la mujer, no solamente Dios confía en el hombre y la mujer su creación, sino que hasta este momento el hombre y la mujer, Adán y Eva, confían en Dios. El ambiente, la atmósfera del Edén era de confianza. Pero no solamente Dios le confía la creación a ellos, no solamente Adán y Eva confían en Dios, sino que entre ellos confían. La confianza no era una virtud heroica, sino era el aire que se respiraba en el Edén. Y por ende, si el aire que se respiraba en el Edén era de confianza, esto traía consigo un ambiente seguro. Hermanos, la relación con Dios y con el prójimo estaba marcada por apertura, descanso, comunión. No había miedo, no había sospecha. Nadie sospechaba de nadie. Y tampoco había ninguna necesidad de protegerse, porque todos confiaban. Pero algo se rompe. Llegamos a Génesis capítulo 3. Y leemos que después de pecar, ¿qué hace Adán y Eva? Muy bien, se escondieron de la presencia del Señor. El texto dice que tuvieron miedo.
Ya parece que no había tanta seguridad. La desconfianza entra en escena y cuando Dios confronta a Adán ocurre algo revelador en Génesis capítulo 3, versículo 12. Acompáñenme allí. Génesis 3:12. Dice la palabra de Dios. Y el hombre respondió, luego que Dios lo confronta: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En un solo versículo, hermanos, en un solo versículo, la confianza se quiebra en dos direcciones. ¿Cuáles son esas dos direcciones? Bueno, en primer lugar, a nivel vertical en cuanto al hombre y Dios, pero también hacia el prójimo. ¿Y qué pasa después de eso? La culpa comienza a proyectarse. El corazón de Adán y el de Eva se protegen acusando. El otro deja de ser el aliado del otro y el otro se convierte en la amenaza contra el otro. Se acabó la seguridad, se acabaron la paz y comienza la sospecha, el miedo y la inseguridad. Hermanos, miren lo que decía un siervo del Señor. Algunos no es que desconfíen, es que son personas desconfiadas. Dudan directamente de las intenciones de la persona, sea que le conocen mucho o sea que le conocen poco. Yo quiero que vean la diferencia aquí. Una cosa es que haya momentos donde sea legítimo desconfiar. De hecho, hay momentos donde si no desconfías, puede ser más bien pecaminoso. Pero aquí estamos viendo un corazón que debido a tantas heridas en el trabajo, en el matrimonio, en la iglesia o en cualquier otro tipo de evento o relación, ahora se caracteriza por ser un corazón desconfiado. ¿Ven la diferencia? Una cosa es tener que desconfiar en un momento porque tenemos todo frente a nosotros que nos invita a eso. Y otra muy diferente es ser caracterizados por ser una persona desconfianza en las relaciones o en una relación en particular. ¿Ustedes recuerdan el texto que leímos al principio, Jeremías 17:5? Pues vamos a volver a ese texto. Porque es el texto al que pueden apelar muchas personas que se caracterizan por tener un corazón desconfiado. Recuerda que esta clase es palabras al corazón desconfiado. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Casi que podemos recitarlo de memoria. Se han hecho canciones sobre este tema. Se han predicado muchos sermones sobre este tema y esta declaración siempre está en el lenguaje evangélico. Maldito el que confía en el hombre, mi hermano. Maldito el que confía en el hombre. Por eso yo no confío en ninguna persona. Y muchos usan este versículo para justificar una vida de sospecha espiritualizada. Yo no confío en nadie, pastor. Yo vivo siempre en modo sospecha porque la Biblia dice: maldito el que confía en el hombre. Para ellos, desconfiar es sinónimo de obedecer a Dios. Pastor, cada vez que yo desconfío de alguien, yo estoy siendo obediente a lo que dice Jeremías 17:5. Y es un engaño. ¿Por qué? Porque ese texto no está condenando la confianza relacional. Para nada. Ese texto condena la autosuficiencia espiritual. No prohíbe amar, depender o caminar con otras personas. No, ese texto no está prohibiendo eso. Ese texto lo que está prohibiendo es reemplazar a Dios por el hombre. El problema no es confiar en las personas. El problema es poner en las personas la confianza que solo pertenece a Dios. Yo no puedo, por ejemplo, confiar mi salvación en las personas. Eso es algo que pertenece a Dios. Él asegura mi salvación. Él es el dueño y señor de la salvación. Yo no puedo confiar en las personas mi futuro, porque solo Él lo conoce y en su providencia lo determina y lo guía. Eso es lo que realmente está diciendo Jeremías 17:5. No está condenando la confianza en otras personas. Lo que está condenando Jeremías 17:5
es reemplazar a Dios en cosas que solo le pertenece a Dios y que a veces atribuimos al hombre o que descansamos en esas cosas en el hombre. De hecho, mis queridos hermanos, sin un mínimo de confianza, escuche bien, sin un mínimo de confianza, ninguna relación humana puede sobrevivir. Ninguna. Alguien decía, confiar es volverse vulnerable y ponerse en manos de otros. Confiar es volverse vulnerable y confiarse, ponerse en las manos de otros. Después de la entrada del pecado, parece que la narrativa bíblica que va avanzando es caracterizada por la desconfianza. Si usted va al libro del Éxodo, usted puede ver un pueblo, al pueblo de Dios, desconfía luego de haber visto el mar abrirse. Comienzan a desconfiar de Dios mismo. Usted avanza al libro de Números y usted ve a los espías que van a aquel lugar a vigilar o a ver la tierra. Ellos ven gigantes, se llenan de desconfianza e incluso terminan exagerando la situación porque eso tiende a hacerle un corazón desconfiado. Tiende a exagerar las cosas para poder justificar su desconfianza. Por ejemplo, Saúl vivía en una paranoia, viendo conspiraciones por parte de David en todos lados. Un corazón desconfiado no puede sobrevivir. Trae consigo muchos impedimentos. ¿Por qué? Porque muchas veces la desconfianza se manifiesta en rechazo, en miedo, control y acusación. La confianza, la desconfianza es un impedimento para perdonar y sanar heridas. Bueno, yo no puedo perdonarte porque yo no creo que tú vayas a cambiar. Y comienzan a condicionar el perdón a las buenas acciones o credibilidad que me dé la otra persona. Nadie podrá construir una buena relación en su iglesia si no confía en sus pastores, en sus hermanos. Nadie podrá cultivar una buena relación de rendición de cuentas si no puedo confiar. ¿Cómo se puede sostener una familia si no confía? El miércoles pasado anunciamos aquí públicamente el compromiso de dos hermanos que se van a casar en unos meses. Pregunto yo, ¿cómo puede alguien caminar hacia algo tan hermoso como el pacto matrimonial si no puede confiar en aquella persona sobre los votos que está haciendo dicha persona? Y tú ves a la novia temblando y dice, ¿pero qué te pasa, mi amor? Es que yo no confío que tú estés conmigo en la salud y en la enfermedad. Es que yo no confío que tú realmente me sigas amando en la riqueza y en la pobreza. Es que yo realmente no confío que tú me vayas a mostrar gracia y misericordia cuando yo peque contra ti. Es que yo confío que tú ahorita me estás diciendo que estás dispuesto a morir por mí. Y aun si la situación se pone difícil en nuestro matrimonio, vamos a batallar hasta el final. Yo no confío en eso. Yo creo que apenas la cosa se ponga dura en la relación, tú te vas a querer divorciar o vas a voltear tu mirada hacia otra mujer. Y es imposible caminar hacia el matrimonio si alguien no confía. Nadie puede sostener ni sobrevivir en este mundo sin la confianza. Yo no sé qué cosas a ustedes les han generado desconfianza. Si yo les preguntase a ustedes, ¿por qué muchos de ustedes, hablo de ustedes en particular y para los que nos ven en internet, ¿por qué desconfían de los pastores? Piensa en tu mente ahí en silencio, es de tú y el Señor. Piensa ahí por lo menos dos razones por las cuales en momentos luchaste o si estás luchando con la confianza de los pastores, ¿por qué? Dos. Dame dos razones, piénsala ahí en tu mente.
de por qué te cuesta confiar en una iglesia y estás viviendo la vida cristiana individual, solo, esa idea de yo y Dios y nadie más. Yo no tengo que congregarme, yo no tengo que ir a una iglesia. Dame 2 razones por qué desconfías de las iglesias. Avanzo un poco más. Dame 2 razones por qué te cuesta confiar en los políticos. Hay muchos ya acentuaron más con la cabeza y agarraron ya 2 razones, pastor. Como 10. Eso sí, llaman a elecciones y corren igual a votar por lo mismo. Pero dame 2 razones que te cueste confiar en un político. Voy un poco más. Yo no sé si es tu caso, pero piensa en 2 razones que te lleven a desconfiar de tu esposo. Dame 2 razones que te lleven a desconfiar de tu esposa. Hijos, deme 2 razones que los lleven a no sentirse seguros con sus padres. Todas estas desconfianzas que surgen en nuestro corazón son producto de la caída. Satanás sabía que se introducía la desconfianza en este mundo, las relaciones que Dios determinó para nuestro crecimiento y para que echemos fruto en la vida. Satanás sabía que si introducía la desconfianza en dichas relaciones, él iba a prosperar y las relaciones se iban a fracturar. No hay nada más importante que la desconfianza, que la confianza, pero esta se origina, este quiebre comenzó con la entrada del pecado, cuando se rompe ese entorno de seguridad y confianza. Ahora que hemos visto este punto, veamos en segundo y último lugar. Veamos Jesús y su obra, nuestra esperanza en medio de la desconfianza. Porque no queremos solo mencionar el problema. Hoy en día los cristianos, lamentablemente, nos encanta hablar mucho del problema. Identificamos cuando una iglesia está mal, cuando un líder está mal, cuando otros cristianos están mal, cuando el vecino está mal, pero nadie aporta soluciones. Bueno, yo quiero presentarles un camino mejor. Cómo Jesús y su obra viene a traer luz en medio de todo lo que la caída ha traído. Y con esto quiero que pensemos en lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo entra a este mundo lleno de caos. Nuestro Señor Jesús entra en un mundo lleno de desastre, pecado, mentira, traiciones, heridas. De hecho, Él fue herido por nuestras rebeliones. Alguien piensa que nuestro Dios es ajeno a nuestro dolor y que simplemente lo ve de lejos, como si el dolor para Dios solo fuera una teoría. No, Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso puede entender, identificarse con nuestro dolor. Y Cristo entra a este mundo lleno de caos y de desastre, de mentiras, de heridas, que sufrió muchas, de desconfianza. ¿Y saben qué hace Jesús? Confía a hombres y mujeres la misión más grande de este mundo. Jesús ve los corazones. Él es Dios hecho hombre. Jesús sabe que le van a fallar. De hecho, antes de que Pedro lo negara, se lo dijo: tú lo vas a hacer y lo harás 3 veces. Sí. Jesús conoce las motivaciones ocultas del corazón de Judas. En Juan capítulo 13 le dice: uno de ustedes me traicionará. Y aún así, ¿sabe qué hace Jesús? Jesús confía. Jesús confía la gran comisión, el mensaje del anuncio del reino, nada más y nada menos. 1, a pescadores impulsivos. 2, a un recaudador de impuestos traidor.
3, a hombres con sed de poder que andaban peleándose. ¿Quién se va a sentar a tu derecha, Señor? Yo quiero sentarme a tu derecha. Quiero un lugar de poder. Jesús confía el anuncio del reino a discípulos que comienzan a huir y a escapar cuando las cosas se ponen difíciles. Y no solo eso, después de la resurrección en Mateo 28, Jesús les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A nosotros? A mí me encanta porque hay una sección en los evangelios que dice que Jesús escogió a los que él quiso. Y que los que escogió como él quiso escoger a un recaudador de impuestos traidor, a pescadores impulsivos, a uno que lo negaría, a unos que estaban ambiciosos de poder y a un traidor. Yo le hablaba hoy con el taxista que me traía, veníamos hablando de la palabra del Señor y yo le decía, cuando tú y yo jugamos por ahí, pelotique goma o fútbol, lo que quiera llamar, ¿a quiénes escogíamos? Los mejores. Y yo sé que aquí hay más de uno que eran los que se quedaban así de último. Y a mí era uno que nadie me llamaba. Plinio para allá. Pero Jesús escoge a personas que humanamente hablando no eran dignos de fiar. Y les confía nada más y nada menos que la gran comisión. Y llega a Hechos 1:8 y le dice a esos mismos, vayan y sean testigos míos hasta lo último de la tierra. Señor, si uno viniera del futuro le dijera, pero estos son los que por 8 capítulos se van a quedar aquí en Jerusalén cómodos. Y vas a tener que traer una persecución para que ellos se muevan y cumplan la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra. ¿Estás seguro que ese es el equipo que quieres? Sí, ese es el equipo que yo quiero. ¿Por qué? Jesús no espera que estos hombres sean confiables para confiarles la misión. Escuchen esto. Él confía en estos hombres porque ve lo que el Padre está haciendo y haría en ellos, no solo lo que ellos han hecho hasta ahora. Jesús no los elige por lo que ellos eran, sino por lo que se iban a convertir debido a la obra del Espíritu Santo en ellos. Él los miraba con los ojos del Evangelio. Con esos ojos que dicen, bueno, el que la obra buena empezó, la perfeccionará en ellos. Bueno, el Señor dice que a los que llamó los justificó y que un día los glorificará. Bueno, el Señor dice que cada vez que ellos avancen serán más parecidos a Cristo. Tranquilo, Dani. El Señor recuerda a quienes escogió. Así que Jesús confía en ellos no por lo que ve ahí en ellos, sino por lo que ellos se van a convertir. Y esa es la forma en la que Jesús quiere que nosotros fundamentemos nuestra confianza, no en lo que nosotros vemos, sino en lo que Dios ve. Como ha dicho un siervo del Señor, Jesús no confía en las personas porque ya estén completas. Me encanta esto. Sino porque el Padre todavía no ha terminado su obra en ellas. Ver a otros, no por nuestro juicio, sino por su obra. Dios ha prometido, si somos verdaderos hijos suyos, no dejarnos como nos encontró.
Yo le decía hoy a un hermano muy desanimado en muchas luchas, yo le decía, ánimo, la gracia de Dios no ha terminado contigo. Una cosa es que tú estés comprometido con tu santificación, y eso lo hemos dicho muchas veces, pero otra cosa muy distinta que sea Dios, que es el que está comprometido con el cambio en ti y va a hacer lo que sea necesario para forjar en ti un corazón como el de Cristo. El problema es que nosotros queremos que las personas sean como yo espero que sean y que cambien en el tiempo que yo espero que cambien. Y si se parecen a mí, mejor. ¿Te han visto a esa persona? Yo no sé cómo tú no puedes orar. Yo oro todas las mañanas 1 hora. ¿Cómo puedes tú orar 15? Yo oro 1 hora y media. ¿Estamos construyendo hermanos o queremos que hermanos sean conforme a mi imagen? Pero la Biblia dice que ellos deben ser conforme a la imagen de Cristo. Y nos desesperamos, nos apresuramos a juzgarlo y a veces ni siquiera preguntamos, hermano, ¿tú me pudieras explicar esto? No, de una vez, pam, 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 pam. Y tú dices, Señor, ¿qué pasó con la compasión que nosotros pedimos? ¿Por qué somos tan ligeros para emitir juicios? Mira, a veces nosotros estamos aquí. Decimos, bueno, ¿en qué parte? Yo a veces le pregunto a mis aconsejados, ¿en qué parte de la vida cristiana estás? Describe el momento en el que estás ahora. Bueno, mucha inmadurez, mucho que crecer en esta área y que entender esto. Y les pregunto, ¿a dónde tú crees que deberías llegar o a convertirte? Bueno, dicen, bueno, en un creyente maduro, firme, con decisiones seguras, que teme el Señor todo el tiempo. Muy bien, entonces tenemos la A, luego la Z. ¿Dónde estoy, a dónde debo llegar o en quién debo convertirme? ¿Y cuál es la frustración de muchos de nosotros con respecto a nosotros mismos y con respecto a nuestros hermanos? Que todos salten de la A a la Z de un día para otro. ¿Qué pasa que tantos sermones y usted todavía no ha eliminado esto? Pero en el ritmo del Espíritu Santo no es A a la Z, es A, B, C, D y después G. Ver a otros no por nuestro juicio, sino por la obra que Dios está haciendo en ellos. Aquí está el corazón del evangelio aplicado a la desconfianza. ¿Desde qué criterio miramos al prójimo? ¿Desde qué criterio miramos y evaluamos a nuestros hermanos? ¿Desde qué criterio? Hoy tuve una consejería, este año arrancó con mucho trabajo y este era un caso que tenía yo desde hace como 3 años y cuando llegó a mí, debo reconocerlo, decía, yo no creo que el Señor haga algo aquí, pero no porque el Señor no haga algo, o sea, tú piensas, esto está muy difícil, esta persona quizás ni siquiera sea cristiana, comienzas a argumentar y a racionalizar tu desconfianza. Y a lo largo de 3 años ha sido mentoreo, consejería, oración. Y el último año ha sido una bendición tremenda. Y hoy hablamos de cómo ha crecido su amor por Cristo, cómo hablaba de su identidad con Cristo, de su relación con Cristo. Y yo decía, perdóname, Señor, que a veces simplemente me quedo en lo que veo allí y no en lo que tú has prometido hacer en el tiempo de esa persona. Cuando esa persona llegó a mí hace 3 años, quería que pasara de la A a la Z. No entendía que es A, B y C. El Señor no está desesperado porque fulanito de tal no cambia. Dios tiene tiempos muy distintos. Nosotros medimos el cambio de una persona ¿cómo? Por cosas externas que ha dejado de hacer. Ah, mira, ya no dice tantas malas palabras. Qué bien. Ah, mira, ya no es dominado por el alcohol. Ah, mira, ya no escucha música así. Ah, todo lo externo. Pero en la Biblia el sinónimo de madurez espiritual es un corazón que depende más de Cristo que de sí mismo para vivir la vida cristiana y para el cambio que su corazón necesita. Porque puede haber una persona que externamente puede hacer que está cumpliendo todas las reglas, intachable. Pero como el fariseo, en la parábola del fariseo y el publicano, dice, bueno, yo doy diezmo de todo lo que gano. Bueno, yo oro. Ah, y no soy como ese publicano, se compara con otros. Compárate con Jesús.
A ver si has crecido lo que tú dices que has crecido. Puede haber externamente un montón de reglas cumplidas. Yo no estoy hablando que está mal el buen comportamiento y la obediencia, para nada. Pero ¿de qué sirve eso si no tienes un corazón dependiente de la vid verdadera? ¿De qué sirve eso si tu salvación y la alegría de tu salvación sigue descansando en que te portes bien? ¿De qué sirve eso si te sientes inflado cuando has hecho tantos actos de obediencia en comparación a otro? ¿De qué sirve? Te vuelves una persona experta en sacar la paja del ojo ajeno y negligente en sacar la viga de tu ojo. ¿Desde qué criterio miramos a nuestros hermanos? Esto no significa ignorar el pecado, no estoy diciendo eso. El pecado es algo horrible. El Hijo de Dios murió por él y muchos están en el infierno y serán condenados debido al pecado. El pecado jamás lo debemos tomar con ligereza. Lo que sí debemos hacer es interpretar el pecado a la luz de la redención. No significa ausencia de límites, sino esperanza realista. Como alguien decía, el llamado a confiar no es un llamado universal ni indiscriminado, sino relacional, redentor y condicionado por el criterio de Jesús. Hay momentos donde será legítimo desconfiar. No estoy diciendo de promover un ambiente de abusos. No, hay momentos donde será legítimo desconfiar. Pero siempre trata de usar el criterio de Jesús antes de tu propio criterio. Fíjense en algo que a veces también es contradictorio con esta idea. Nosotros dejamos de confiar en las cosas, y quiero añadir algo aquí, y en las personas, por lo que hemos visto en ellas, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva a desconfiar. Bueno, yo desconfío de mi esposa, de mi esposo, de mi amigo, de mi hermano, de mi pastor, del mundo, del político, por cosas que vi en ellos que me llevan a desconfiar. Y por eso yo no puedo confiar en ti. Yo no puedo confiar en tu arrepentimiento. Yo no puedo confiar en tu perdón. Y comenzamos a racionalizar y argumentarnos esto a sí mismo. Pero, queremos que los demás confíen en nosotros, a pesar de que lo que han visto en nosotros no es nada fiable. Qué tremendo, ¿verdad? Nos encanta exigir lo que no damos. Somos expertos en esto. No es que yo quiero que ella me preste atención y me atienda, me quiera, me ame y me respete. ¿Y tú? ¿Eres caracterizado por eso? ¿O también dañas con tus palabras y eres con tus intenciones, con el sarcasmo, con el desprecio? No, yo quiero que el pastor me dedique más tiempo, de calidad, cariño. ¿Y tú le dedicas tiempo a tu pastor? Cariño, presencia, no sentarte con él a preguntarle cosas y a pedirle más trabajo, no. Eso que tú le estás exigiendo, tú se lo brindas a él. Y no hablo porque lo necesitamos, gloria al Señor, que en Cristo estamos completos. Pero para que podamos ilustrar cómo esto luce en varias cosas, a veces exigimos lo que no damos. Yo quiero más presencia, más amor, más calidad, que estén siempre ahí. ¿Y tú? Decimos, yo no puedo confiar en ti por lo que me hiciste. Y como decía este siervo del Señor, pero nosotros ya hemos dado razones para que también desconfíen de nosotros. Y a pesar de que hemos dado razones para que desconfíen de nosotros, estamos exigiendo confianza de los demás, y si no nos las dan, todo el mundo es malo. Pasamos de victimario a víctimas. ¿Qué hemos visto hasta ahora? El quiebre de la confianza, ¿dónde comenzó? En Génesis, con la entrada del pecado, que dañó una atmósfera, un ambiente de confianza, de Dios confía al hombre su creación, el hombre confía en Dios y entre ellos confían. Pero todo eso cambia con la entrada del pecado. Pero Jesús viene a redimir eso a través de la cruz. Jesús confía una de las misiones más grandes a hombres impulsivos, arrogantes, que lo negarían
y otros que lo traicionarían. ¿Por qué? No por lo que eran, sino porque él sabía que debido a la obra de Dios, ellos no siempre serían así. Hoy lo hablaba con este mismo taxista. Le decía, piensa en Pedro, el mismo hombre que niega a Jesús 3 veces y que era impulsivo y terco, que corta la oreja de un soldado por su impulsividad. Luego en su primera carta invita a los siervos a no ser respondones, a someterse a sus amos, a no responder con violencia. Les dice a las esposas de los incrédulos que den testimonio y así sucesivamente, destacando el amor, la prudencia y la paz. Si Jesús hubiese escogido a Pedro, lo hubiese sacado del grupo solo por lo que veía ahí, tenía razones. Pero lo mantuvo allí por lo que él sabía en lo que se iba a convertir. Y al final Pedro fue transformado. El mismo que tenía miedo y se juntaba con los judaizantes y fue reprendido por Pablo. Luego dicen, como dice la historia, crucifíquenme de cabeza porque ni siquiera soy digno de ser crucificado como mi Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hay momentos donde habrá razones para desconfiar. Pero mira a las personas desde el criterio de Jesús, no por lo que son. Si tiene fe que hay algo de luz, de que es un creyente, confían no por lo que ve, sino porque el Espíritu Santo pretende hacer ahí. Para cerrar, quiero dejar algunas aplicaciones en sus mentes. Primera aplicación para ustedes. Y está fundamental en la idea de un siervo del Señor, de quien he sido ministrado sobre este tema y lo he traído para ustedes. Y uno de sus consejos era, baja el arma primero. Yo no sé si ustedes han visto, él lo ilustraba así, esas películas, donde al final de todo se encuentra el bueno y el malo. ¡Bum! Y se apuntan el uno al otro. ¿La han visto? Y el otro está, baja el arma. No, bájala tú. Baja el arma, no, bájala tú. Y uno de ellos intenta decir cosas que generen confianza en el otro para que baje el arma. Baja el arma y yo la suelto. Baja el arma y yo la dejo ir. Y el otro dice, ok, y la patea. ¿Por qué esto es importante? Porque muchos parecen vivir siempre con el arma arriba. Y la invitación es, baja el arma. No siempre tienes que vivir con ese espíritu de desconfianza. Baja el arma. Confiar siempre implica riesgo, ¿o no? Pero no confiar siempre garantiza esterilidad espiritual. ¿Por qué? En la vida real, hermanos, alguien siempre tiene que amar primero, alguien siempre tiene que escuchar primero, alguien siempre tiene que confiar primero y casi nunca es el que tiene más razones humanas para hacerlo. Necesitamos confiar para sobrevivir. ¿Escucharon eso? Necesitamos confiar para sobrevivir. Y aquí cito de nuevo a este siervo de Dios. El dilema llega aquí, dice él. Por muy desconfiados que seamos, nos toca admitir que si no somos capaces de aprender a confiar, no vamos a poder sobrevivir en este mundo. No se puede seguir hacia adelante sin un mínimo de confianza en el prójimo. Desde cosas tan sencillas como cuando tú te acercas a una, nosotros le llamamos rayado, ¿saben? Claro, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Europa, usted pasaba por un rayado, el carro venía a metro y se detenía y usted pasaba y dice, wow, hágalo aquí. Así que debí saltarme esta parte, no contextualiza mucho con nosotros. Cosas tan sencillas, aunque no tan sencillas, como en el día en que te casas, como decíamos antes, confías en esa persona, con esa persona que tienes al frente, tú confías que esa persona va a cumplir los votos que está haciendo. Cuando haces una negociación, cuando vas a una consejería, cuando entablas una relación con una persona. Necesitamos confiar para salir adelante. Tranchini dice que él, para abrir su corazón con alguien,
y confiarle su vida a alguien, él usa la idea del agua caliente en una bañera. Él dice, como cuando usted pone el agua caliente, usted se va a bañar. Nosotros tenemos un tobito y usted mete la mano un poquito, ¿verdad? Usted no le mete toda completa, pero se puede quemar. Usted mete los dedos. Y si no está tan caliente, el resto. Bueno, él dice, si yo voy tanteando, y si esa persona que yo veo es madura, piadosa, es de confiar, voy metiendo más y voy abriendo más mi corazón. Bueno, esa es la idea. Que usted pueda ir tanteando, evaluando y discerniendo, pero baje el arma primero. Número 2, hablar antes de juzgar. Hablar antes de juzgar. En lugar de usted acumular sospechas sobre una persona, hable con honestidad con esa persona. Una vez manda un mensaje, la persona no responde a tiempo y dice, ¿será que le hice algo? ¿Será que como el domingo no la vi y no la saludé, está molesta? Usted envía un audio y un hermano le dice, mira, mi hermano, está pasando esto y esto, tengo esto para ti y tal. Y resulta que usted se está bajando de la camionetica a 9 de la noche en el centro de Caracas y usted, ok, mi hermano, muchas gracias. ¿Qué le pasa? Qué desconsiderado. Comenzamos a sospechar. Sin antes preguntar, hermano, ¿te acuerdas anoche cuando te llamé? Sentí como que tu respuesta fue un poco áspera. No, hermano, lo que pasa es que esto y esto. Ok. Necesitamos aclarar las dudas antes de juzgar. Y esto pasa en nuestros matrimonios. Asumimos cosas de nuestro cónyuge sin antes haber preguntado, de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros hijos. Sigo citando a este siervo de Dios. ¿Cuántos aquí alguna vez, por una mala experiencia que a lo mejor han tenido con un novio, novia, profesor, jefe, piensan que su siguiente novio, novia, profesor o jefa va a ser lo mismo que el otro hizo con usted? ¿Cuánto les ha pasado? Levanten su mano. Solo 5. Los demás confían plenamente. Siempre. Jamás, pastor. Yo estoy casi glorificado, casi. Yo tengo un pie allá y uno acá. ¿Y saben cuál es lo terrible de eso? Que a veces ni siquiera apuntamos al pasado de esa persona que llegó en la actualidad, de la que estamos dudando por lo que otro nos hizo en el pasado. Sino que le atribuimos, dice este siervo de Dios, los pecados de una persona a la otra, como si fuera culpable por eso. Y cuando hacemos eso, dice este siervo de Dios, lo que estamos haciendo es obligarle a la persona a que se gane nuestra confianza. La persona dice, pero ¿qué culpa tengo yo? Yo no he hecho nada. Y eso no tiene mucho que ver con el evangelio. Yo les voy a contar algo. El año antepasado, creo que fue, teníamos una reunión entre líderes en la residencia de formación pastoral y era una retroalimentación de carácter. Y me tocaba a mí que me hablaran en las áreas donde veían fuerte y debilidad y carencias en mi carácter. Y uno de nuestros diáconos me dijo, yo he notado que tú has estado distante en construir relaciones con nosotros. Y él me decía, con mucha sinceridad y respeto, yo creo que es por esto que te pasó. Y ese día me di cuenta que me había distanciado de muchos que yo quería y de construir relaciones. A mí me encanta estar rodeado de gente y los amigos, me fascina. Pero en ese tiempo estaba como distante porque tenía miedo que ellos me causaran la misma herida que alguien a quien llamé mi amigo y le confié en mi corazón, me traicionó y me causó heridas. Y pensaba en eso que dice este autor. Cargué sobre los hombros de ellos los pecados de otra persona. Y ellos no tenían la culpa de ello. Y yo sin darme cuenta les estaba exigiendo a ellos que se ganaran mi confianza otra vez, sin ellos tener culpa de absolutamente nada. Por eso debemos ser honestos.
Decirle, mira, ¿sabes qué, mi hermano? Yo quiero confiar, pero tengo dudas. Tengo dudas con respecto a ti sobre cosas que has hecho que me despiertan dudas. Y usted y yo tenemos que tener un oído para escuchar y hablar y analizarla. Eso no es debilidad espiritual, es madurez cristiana. Número 3, ya hemos visto, baja el arma. Ya hemos visto en segundo lugar el poder aclarar las cosas sin juzgar precipitadamente. Y en tercer lugar, seamos personas confiables. La confianza también se cultiva, hermano, siendo fieles en las cosas más pequeñas. Reconociendo faltas, sí, mi hermano, pequé. No como algo diplomático para cumplir. No, hermano, reconozco de corazón que pequé. Eso sí, nunca hagan esto. Nunca hagan esto. Si de casualidad te molestó lo que hice, perdóname. No, hermano, sí molestó porque de acuerdo a la palabra, esto, y tú hiciste esto. Porque ese sí te molestó, queda como que es una idea de él. Realmente yo no cometí ningún error. Aprendemos a cultivar la confianza con otros, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón incluso antes de ser confrontados. Volvámonos personas confiables, hermanos. Si usted dijo sí a algo, cúmplalo. ¿Sabes qué es difícil? Cuando alguien te promete algo y tú estás inseguro. Dices, wow, pero estoy inquieto porque es que yo no confío en fulanito. Siempre dice algo, lo hace otro día o sale con una excusa. Hermano, no hay nada más terrible de eso. Conviértase en una persona confiable. Cumpla lo que promete, así eso implique sacrificio, dolor y pérdida. Volvámonos con personas confiables. Y más nosotros como latinos, lamentablemente, y esa cultura de, listo, ¿cuándo vamos a ir para la casa? Dale, este fin de semana. Yo le prometí a Ender que iba a su casa, menos mal que no te he dicho día específico, así que no puede venirte contra mí. Pero estamos trabajando en eso. Y al final nos volvemos que todo sí. Dale, listo, si me necesitas, llámame. Y llamamos, si no está así. Necesitamos volvernos personas confiables. Muchas veces queremos que confíen en nosotros. Miren eso. Pero no estamos dispuestos a vivir de manera confiable. Muchas veces queremos que confíen en nosotros, pero no estamos dispuestos a vivir de manera confiable. El Evangelio nos llama a ambas cosas. Necesitas dar razones para confiar. Y si has dado razones para que desconfíen de ti, asúmelo con humildad y deja de racionalizar tu pecado. Hermanos, cada vez que confiamos, reflejamos la obra del Evangelio. Y como decía alguien, levantamos una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás le encanta sembrar desconfianza en nuestros corazones. ¿Cuántos ministerios no se han roto y dividido por desconfianzas que se sembraron en los corazones y que quedaron allí simplemente por no hacer las preguntas a tiempo? ¿Cuántos matrimonios rotos? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos? A Satanás le encanta romper relaciones, romper matrimonios, dañar las relaciones con los hijos. Y una de sus estrategias es sembrar desconfianza. Pero Dios nos invita a confiar. Hacerlo con discernimiento, como dijimos al principio, pero asumiendo y tomando su criterio. Hermanos, ¿qué pasaría si la iglesia fuera el lugar donde la gente puede bajar el arma? ¿Qué pasaría si la iglesia fuera un lugar seguro donde la gente puede confiar? ¿Qué pasaría si en un mundo de sospecha ofreciéramos una confianza redimida? ¿Qué pasaría? Confiar duele, pero no confiar mata lentamente. Confiar duele, pero no confiar mata lentamente. Confíen con discernimiento. Habrá momentos para desconfiar.
Pero cuídate de caracterizarte por ser una persona desconfiada. Porque ninguna relación así, es más, ningún creyente verdadero en este mundo, caracterizado por la desconfianza y el aislamiento, podrá en este mundo sobrevivir. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, de hecho, de esta gloriosa virtud viene nuestra salvación. De confiar plenamente en tu obra de salvación a nuestro favor. La diferencia es que tú nunca nos has dado ninguna razón para dudar. Basado en todo lo que conocemos de ti, en todo lo que conocemos acerca de tu obrar, no tenemos ni una razón para dudar. Ayúdanos a confiar con discernimiento, a guardarnos del alejamiento y del evitar construir relaciones que van a traer mucho bien a nuestra alma. Esto no es solo un imperativo a confiar, sino un recordatorio de que es imposible sobrevivir en este mundo sin confiar. Danos discernimiento y permítanos ver las relaciones y a las personas no desde nuestro juicio vago y oscuro y opaco, sino desde tu criterio. No es lo que vemos ahora en las personas, sino en lo que tú has prometido hacer en ellas, en lo que tú has prometido convertirlas a ellas por medio de la obra santificadora de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.